Les voy dando un poco de introducción para los que capaz no conocen la historia. El Señor levanta a David como rey, David reina, un corazón conforme al de Dios y demás. Y David una vez se quedó en el palacio en lugar de ir a la guerra, y quedándose esa vez en el palacio vio a una mujer que le gustó mucho, y era la mujer de uno de sus guerreros más fieles, la mujer de Urías, Betsabé. Y a David le gustó tanto que claramente con la potestad que tenía como rey la hizo llevar a él. Intimaron y quedó embarazada. El asunto es que David se entera de quién es el esposo, ¿no? Y cuando David se entera de quién es el esposo, ese hombre que tiene, porque la palabra lo dice, el corazón conforme al de Dios, hizo todo lo posible para que no saliera a luz lo que pasó, para que verdaderamente nadie supiera que él como rey había hecho eso, que estaba mal obviamente, porque era estar con la mujer de otra persona. Insistió en que Urías no fuera a la guerra y se quedara, y Urías, tan fiel como el Señor le dio ese corazón fiel, David no lo manda a la guerra, sino que lo hace quedarse para que él vaya y tenga intimidad con su esposa, para que los números den para decir que es de él y no de David. Y Urías, siendo tan fiel, se quedó a la puerta cuidando la puerta del rey, porque para él era más importante serle fiel al rey que el placer de dormir con su esposa. Como no fue suficiente, David lo manda a poner en la delantera del ejército y que lo abandonara el rey a uno de sus guerreros más fieles. Y claramente Urías muere, ¿no? Entonces, listo, ya está, quedó tapado. Entonces, me gustaría que hoy nos vayamos, siempre paremos a David como una referencia de Dios, y como Cristo también se ve reflejado en muchas actitudes que él tuvo, pero vamos a hablar de la otra cara de David hoy, y de la cara que nosotros somos. Ninguno de los que está sentado acá es diferente. Ninguno de los que está sentado acá está libre de lo que vamos a hablar hoy. Todos somos como David, habiendo tomado estas decisiones, de alguna forma u otra, ¿no? Claramente Dios no hizo la vista ciega a todo esto, y Dios le envía un profeta para que pueda hablarle acerca de la situación. Entonces vamos a leer 12, hoy los voy a hacer leer capaz que un poquito mucho, pero verdaderamente necesitamos transitar esto. Así que les voy a leer 2 de Samuel 12, les voy a leer del versículo 1 al 25. Básicamente casi todo el capítulo. Después de todo esto, claramente, dice: el Señor envió a Natán a David. Natán es el profeta. Y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado. Y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. ¿No? Como una parábola del Señor. Miren lo que le pasa a David, ¿no? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Qué corazón conforme al de Dios. ¿Y qué le dice el profeta? Entonces Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué entonces tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos?
A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste a la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho el Señor: he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán le dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa del Señor, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa del Señor. Jedidías significa amado del Señor. La verdad que estoy estudiando todo el Antiguo Testamento de nuevo, en otra versión. Y cuando leía de nuevo esto, estaba pasando por estas semanas que ya les digo que fue como si me hubiesen estrujado el corazón de todas las formas posibles. Y cuando Rafa me dijo que tenía que predicar, fue automáticamente el Señor me empezó a hablar esta palabra y otra que vamos a compartir después. Porque ese David somos nosotros. Esa oscuridad, ese plan, ese apresurarse para hacer el mal, ese deseo de a cualquier precio, y no me importa si tengo que abusar de mi poder, de mi autoridad, no me importa si tengo que abusarme de las situaciones, de las personas, no me importa. Porque si ustedes leen, y se los dejo de deberes, los 2 capítulos anteriores de Samuel, van a ver que en ningún momento David se convirtió en otra persona en ese momento. Si ustedes van leyendo, van a ver que es otra persona la que está actuando. No es esa persona que estaba actuando conforme al corazón de Dios. Verdaderamente su carnalidad lo dominó por completo, y eso es lo que nosotros somos. Y si no será suficiente la hipocresía que manejamos, ¿no? Para que cuando Dios envía a alguien, o cuando Dios envía una palabra para que nosotros podamos entender lo mal que estamos, cuando Dios viene siempre de una manera tierna y apacible, porque nos quiere corregir, porque nos ama, nosotros siempre nos ponemos la capa del héroe, como David. Sí, aquel hombre que hizo eso, ¿cómo va a hacer eso? Obviamente tiene que morir. Y lo voy a matar yo, o le voy a matar yo si lo puedo hacer. Bueno, matate vos entonces, porque sos vos esa persona. Entonces, lo que quiero que podamos entender de esto es que a pesar de todo eso, a pesar de toda esa maldad, que hay muchas personas que usan esto para atajarse de que Dios no tiene misericordia, no tiene amor, porque cómo permitió que hiciera eso y un montón de cosas
Dios también muestra su gracia en medio de esto, la misma gracia que nosotros experimentamos hoy en día, porque cuando Natán se presenta delante de él y le dice todo eso, y le dice la disciplina que va a venir de parte de Dios, por eso les digo que la llave que me hacía falta para el último candado es lo que Rafa compartió al principio, acerca de que es Dios el que abre, nadie puede cerrar, es Dios el que cierra, nadie puede abrir. Las decisiones de Dios son definitivas. Definitivas porque nosotros no podemos incidir en su voluntad. Porque Dios no necesita de nuestra actividad. Si nosotros no hacemos, va a ser otra persona. Si nosotros no respondemos, van a hablar las piedras. Entonces, lo que verdaderamente se ve acá es que Dios, a pesar de todo eso, como le dijo Natán en el versículo 13, David le dijo a Natán: pequé contra el Señor. ¿Qué más podía hacer David? ¿Y qué más podemos hacer nosotros? Ya está, te equivocaste. Pecaste, erraste contra tu Dios, hiciste lo malo delante de sus ojos, hiciste abominación. ¿Y qué puedes hacer? ¿Vas a llorar? ¿Te vas a encerrar? ¿Te vas a poner en ese papel de víctima y autoflagelarte de manera cristiana porque te equivocaste? No, pequé contra vos, Señor. Ahí en el momento no esperó que Natán se fuera. No esperó una semana para ver si en una de esas lo que Natán dijo era cierto. Él sabía lo que hizo, siempre supo lo que hizo. Y nosotros siempre sabemos lo que hacemos. A nosotros nos gusta mucho hacernos la moña a nosotros mismos, porque ni siquiera salimos todavía a hablar de los que están afuera, que vamos a hablar después. Pero nosotros como humanos, a nosotros mismos, nos hacemos toda la rosca para que, no soy, en realidad lo que pasó fue esto, o en realidad yo lo estaba haciendo. No, mentira, pecaste, está mal. Se terminó. Pecaste, está mal. Míralo por donde míralo, justificalo por donde quieras, está mal. Y como él reconoció, Natán le dijo: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Ahora, que no mueras, así como nosotros no tenemos la condenación eterna, no significa que no venga disciplina de parte de Dios. Porque Dios, como un buen padre que ama a sus hijos, los va a disciplinar. Y la disciplina de Dios fue que el fruto de ese pecado no prosperara. Porque el fruto del pecado de David fue un hijo. Un hijo con una mujer que era esposa de nuevo. Quiero que piensen por un segundo en eso, porque a todos nosotros nos molesta pensar en Urías siendo una persona tan fiel. Piensen en Dios, 2 segundos. Solo piensen en Dios, mirando eso. Mirando a un siervo que le está siendo completamente fiel al rey, siendo engañado por el rey, enviado por el rey a que muera y que se le quede con la esposa. Urías también era hijo de Dios. Y Dios no hizo la vista ciega de eso. Entonces, esto no es para pensar si estamos pecando contra otra persona, además. No, es pensar que Dios lo mira todo. Mira tu fidelidad, mira tu amor, mira demás, y mira también a aquel que se equivoca. Entonces, con esa disciplina, el niño muere. Perdón, el niño fue herido de muerte, no murió. Y la actitud que tomó David es algo que me llamó mucho la atención. Porque David empieza a ayunar, empieza a orar. Los ancianos, los consejeros y demás del reino se acercaban a él y él no quería hablar con ellos, no quería moverse, no quería relacionarse con nadie. Y David, como pueden ver en la imagen, David es el de abajo. David estuvo así solo días, solo, llorando por algo que Dios ya había decidido, por algo que ya está, gritá, llorá, pataleá, lo que quieras, yo ya decidí, esto funciona así, es así. No importa que tanto llores, no importa que tanto ores, mi voluntad no cambia porque vos llores, mi voluntad está dictaminada de mucho antes de que vos te des cuenta. Entonces, nosotros muchas veces nos olvidamos de eso también. ¿Dios tiene en cuenta nuestras oraciones? Sí, pero nuestras oraciones no cambian la voluntad de Dios. Y créanme que hasta ese momento David no oraba y ayunaba de esa forma. Cuando se vino la noche, ahora ayuno, ahora oro, ahora sí estoy humillado delante de tu presencia, Señor. Sí, pero vos no viniste a buscarme a mí. Vos viniste a buscar lo que vos querés. No te acercaste a mí con un corazón dispuesto a estar conmigo en mi presencia, que ese es el ayuno. No fuiste a servir a las viudas o a los huérfanos. Ese es el verdadero ayuno. Vos viniste porque estás desesperado porque yo diga, ¿viste lo que iba a hacer? No, no lo voy a hacer. No, no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Y eso son decisiones de Dios que nos cuestan aceptar. Porque nosotros cometemos errores así todo el tiempo. Sean más visibles o más invisibles. Nosotros, de nuevo, y esta no me voy a cansar de decirlo hasta que me muera, somos un asco sin Dios. No se olviden nunca de eso. Ese corazón de David que uno lo mira como fariseo diciendo, ay David, qué horrible. Sí, ese corazón lo tenés vos y lo tengo yo. Y necesitamos verdaderamente que Dios nos ayude, porque David hizo todo eso
Y aún en medio de todo eso, David fue ejemplo. Porque cuando David entendió que la voluntad de Dios no se iba a cambiar, cuando David entendió que el niño murió, David no renegó de la fe. David no fue y dio un portazo y se fue y dijo, bueno, ¿sabes qué? Como no haces lo que quiero, me voy porque entonces no sos mi Dios, porque entonces no me amás. No, ni siquiera se lo tuvieron que decir. Es como cuando vos tenés algo que ya sabés, pero necesitas que te lo digan. Algo que ya sabés que va a pasar, algo que ya sabés cuáles son las consecuencias. Y hasta que no está pasando delante de vos, no te cae la ficha, no reaccionás. Sí lo sabés, pero no reaccionás. Entonces, como desde el 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, ¿no? Por lo que dijo David a sus siervos, el niño ha muerto, y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, y cambió sus ropas y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió pan y comió. ¿Ustedes piensan que David dejó de ser rey de la nación en esos días? ¿Ustedes piensan que el plan de Dios se había cortado ahí? Había que seguir adelante. No podemos estar todo el día tirados, llorando, orando, clamando. ¿Cuándo te vas a empezar a mover? Había un reino que llevar adelante. ¿Saben lo que puede llegar a pasar si un rey es quitado? Toda la jerarquía que había en ese momento. Y les digo otra cosa, si ustedes después leen los siguientes libros, se van a dar cuenta que lo que Dios le dijo se cumplió. Verdaderamente después de eso, el despifarro de vidas que hubo en la familia del rey no tiene explicación. Aún después del exilio, aún después, siempre. Porque Dios cumplió con la disciplina que le dijo. Te perdoné. Voy a seguir diciendo que tenés un corazón conforme al mío porque reconociste tu pecado delante de mí. Pero mi decisión acerca de lo que hiciste no cambia. Porque para lo que Dios está mal y punto. Entonces, lo más importante es eso, es entender que Dios nos va a llevar por situaciones en las que nosotros ya sabemos que Dios no se agrada de X cosas, que yo esté haciendo, que yo quiera hacer o que vaya a empezar a hacer. Pero nosotros insistimos igual, y vamos y lo hacemos igual, y hacemos la de David. Me voy a hacer cargo de que nadie se entere ni se dé cuenta, y voy a movilizar a quien tenga que movilizar para que porque esto es lo que tiene que ser. Esto tiene que ser así. Y el que tiene la última palabra es Dios. Dios ya te dijo que por ahí no es. Como decía Rafa, vos podés intentar abrir a prepo una puerta. Intentalo. La puerta se te va a dar vuelta para atrás y te vas a comer un portazo fuerte. Doloroso. Porque Dios no es idiota. Dios es muchísimo más superior que nosotros y aún somos tan soberbios para creer que podemos hacerle la moña a Dios, que lo mira absolutamente todo y que con esa misma autoridad que controla toda la creación, también aboga por sus hijos. Pero quedémonos en la segunda parte, en la que David se levanta, se arrepintió, ya está, eso es otro tema. Nosotros cuando nos arrepentimos, parecemos los católicos, no sé si conocen la costumbre que tienen unos monjes de tener unas cuerdas atadas en ciertas partes del cuerpo para apretarse las articulaciones, el autoflagelo se llama eso, y nosotros tenemos eso. Nosotros nos arrepentimos y empezamos, bueno, ahora un mes con mala cara, un mes de llanto, ayuno, oración. Y no entendemos verdaderamente, no entendemos eso. No entendemos la cruz, no entendemos la gracia, no abrazamos la gracia en ese momento. No entendemos que ya está, cortala, avanzá, seguí adelante. Y si al otro le molesta porque no puede tolerar tu pecado, problema del otro. Pero nosotros hacemos eso, pecamos, nos equivocamos, hacemos lo malo delante de Dios, recibimos la disciplina de Dios y aún en medio de todo eso nos seguimos extendiendo el sufrimiento. Y eso ya no es un sufrimiento que Dios demande a sus hijos para crecer. Eso es un sufrimiento que te tiene encerrado, encarcelado, como hablábamos la reunión pasada por lo que Melody compartía, cuando vos te encerrás en esa prisión mental. La que no, yo ahora me tengo que quedar acá por un tiempo porque vos fijate lo que hice y lo que hizo Jesús y lo que hizo el Señor en la cruz. Es más grande lo que vos hiciste que lo que hizo Jesús en la cruz. Pasa que nosotros decimos que entendemos lo que es el arrepentimiento, pero el arrepentimiento es que cambie la mente. Si la mente no cambió, no te arrepentiste. Si te seguís autoflagelando por eso, tampoco te arrepentiste. El arrepentimiento viene acompañado de obras que reflejan que cambia tu mente, que reflejan que ya no querés lo mismo de antes. Entonces, seguimos leyendo. Los demás le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún,
Ayunabas y llorabas y muerto él te levantaste y comiste pan. David les respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? Porque yo lo puedo hacer volver. No, yo no lo puedo hacer volver. Ya está, se terminó. Pero nosotros tenemos hasta esa insistencia de decir, no, Señor, porque no, ya está, es un no, no. No, pero capaz que no. Está, pero si miramos, no. Y nosotros somos así. Nosotros como humanos somos así. Yo quiero y voy. Y no me importa lo que tenga que hacer porque yo quiero. No es necesito, yo quiero. Entonces como yo quiero eso, no me importa. No me importa porque voy a darle rienda suelta a mi carne y voy a tener eso a cualquier precio. Pongan lo que sea que a ustedes se les ocurra en sus corazones. Pongan sus metas, pongan las personas, pongan sus trabajos, pongan sus amigos, pongan sus esposos, esposas, sus hijos, lo que quieran. Pero cualquiera de esas cosas se puede volver ese algo que los haga volverse de ese lado oscuro como el de David que tenemos nosotros, de que den rienda suelta a la carne, y les aseguro que ninguno de los que está sentado acá es una persona muy agradable cuando da rienda suelta a su carne. Ninguno. Y acá esto no es empezar a decir, a ver quién es más malo. No, les pido por favor, sino justamente no, ayudémonos a que eso no pase. Entonces, después los últimos 2 versículos. Y consoló David a Betsabé su mujer. Y lo increíble, para que entiendan cómo es la gracia de Dios y funciona, David consuela a Betsabé su mujer, acabando de recibir la noticia de que su hijo había muerto. Y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor. Y envió un mensaje por medio de Natán el profeta, así llamó su nombre Jedidías a causa del Señor. Para los que no sepan, Salomón escribió Proverbios, escribió Eclesiastés. Salomón fue una de la persona de la que ya se predicó también acerca de cómo él pudo haber pedido muchas cosas, pero le pidió a Dios sabiduría y demás. Y vos decís, ¿pero cómo entonces? ¿Cómo puede ser si es la misma mujer que Dios condenó al hijo anterior? Bueno, justamente porque la gracia de Dios funciona así. Urías ya no estaba. Fue el pecado de David, lo acompañó por el resto de toda la descendencia de los reyes, la espada en su casa, matándose unos a otros. Pero ahora Betsabé era una de sus mujeres. Y esa mujer le engendró una de las personas más sabias que existió sobre la faz de la tierra, a quien el Señor amó, más que David y Betsabé. Entonces, nosotros muchas veces nos olvidamos de esa dimensión que tiene la gracia de Dios. Nosotros empezamos y queremos juicio, queremos dolor, sufrimiento, penitencia. Eso es lo que nosotros queremos frente al pecado de los demás, y eso es lo que está mal. Porque cuando Jesús vino de manera voluntaria a morir en la cruz, vino para que nosotros no tuviéramos justamente que pagar eso. Sí, Dios nos disciplina con distintas cosas para que nuestro carácter crezca, pero nosotros nos olvidamos, verdaderamente nos olvidamos de la parte en la que, che, mirá que vos también pecás, che, mirá que vos, ¿viste eso que estás señalando? Como Pablo compartía la semana pasada, mirá que vos estás viendo la paja y vos tenés una casa, no una viga, una casa tenés enfrente de tu ojo y no te das cuenta. Pero sos sabio para mirar el pecado de los demás. Pero para mirar el pecado tuyo, sos como David. Podés abusar de todos los poderes y todas las cosas que vos tengas para poder escapar de tu responsabilidad. Entonces, a pesar de que David fue así, el ejemplo ¿cuál fue? La cortó, no más victimización, tengo que adorar al Señor, tengo que seguir adelante, hay un reino que llevar adelante, la historia de David no se terminó ahí, ¿tá? Porque esa es otra idea también. Piensen que hay un solo versículo que dice que lo único que le desagradó a Dios de parte de David fue el haber hecho lo que le hizo a Urías. Después ustedes van a leer y Dios se acuerda de David como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios fue mayor que todos los pecados de David. ¿Ah? Así que esta es una de las caras de la moneda. La cara en la que capaz que es más importante que hagamos hincapié, porque como nosotros luchamos con nuestra humanidad todo el tiempo, nosotros nos vamos a ver expuestos muchas más veces en esta situación que en la que vamos a compartir ahora. Porque nuestra humanidad nos lo pide a gritos. A gritos. Y créanme que no hay peor lucha interna que la lucha contra uno mismo. Los demás te pueden decir muchas cosas, los demás te pueden ofender, pueden pecar contra vos, pero cuando vos te tenés a vos mismo enfrente, cuando vos ves, fíjense en ese David defensor que mató a Goliat con una honda,
y mirando a ese David mandando a que Urías muriera para quedarse con su mujer. Cuando Dios te pone enfrente de vos, ahí sí tengan miedo de ustedes, no de los demás. Tengan miedo de lo que ustedes son si no son controlados por el Espíritu Santo. Tengan miedo de eso sí que les dé temor. Que les dé temor dejar que el Espíritu Santo deje de dominar sus vidas, dejar que los estatutos de Dios se vayan de su mente en los momentos de tentación. A eso tenganle miedo, porque eso de verdad es algo que da rienda suelta y se van a sorprender, se van a asustar mucho. No huyan de su pelea, no huyan de ustedes mismos, porque Dios nos demanda que nos neguemos todos los días, que la carne quede crucificada todos los días. Y capaz que todavía no les pasó, pero créanme que ahora entiendo que es necesario que en algún momento te pares enfrente a esa carne tuya enfrente, con todos los malos deseos y todo lo que vos sabés que tenés dentro, que esté parado enfrente tuyo. A ver qué haces. Entonces, a pesar de esa condición, David se arrepintió y el Señor lo siguió usando, lo siguió bendiciendo, a pesar de la disciplina que vino. ¿No? Así que ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Vamos a leer Mateo capítulo 26. Que esta es una historia también que ya se predicó hace poco. Mateo capítulo 26, versículo 36. Saben que se los comparto a modo de información. Tuve una charla acerca del cuidado de la salud mental en el trabajo que nos quisieron dar. Y una de las cosas que nos dijeron era que era lo que pensábamos que era la salud mental, ¿no? Y bueno, y hablando justamente de esto de las prisiones mentales y demás, no se trata de estar bien siempre, sino de estar preparado y equipado con todas las herramientas para que cuando vengan las adversidades las puedan afrontar. Eso es lo que está considerado como salud mental. No estar bien siempre, no sonreír siempre, no que todo te vaya bien, sino que venga lo que venga sobre tu vida, lo puedas transitar de la mejor manera por tener las herramientas necesarias para eso. Así que ahora con eso les quiero compartir uno de los momentos que más fuerte pega, porque si cuesta lo que les dije lo anterior, no saben lo que cuesta lo que vamos a hablar ahora. Mateo 26, versículo 36. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y dijo: duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, se acerca el que me entrega. Y ahora, antes de seguir, vamos a ir a Lucas y a leer lo mismo, que quiero que prestemos atención a algo específico que dice que ya lo hemos visto. Lucas 22, versículo 39.
Leo entonces. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Y bueno, como siempre, Jesús, el ejemplo por excelencia sobre cómo sí ir siempre a Dios, ¿no? ¿Vieron que les dije que es feo cuando Dios te para delante de vos mismo? Bueno, una cosa es cuando vos te equivocaste y ves tu carnalidad. Otra cosa es cuando vos necesitas acercarte más a Dios, cuando vos verdaderamente querés acercarte más a su presencia, compartir más con Él, y Dios lo que te demanda es lo que más querés, lo que más te demanda es lo que más amás, lo que más te demanda es todo, no algo, todo. Y no es como Abraham e Isaac, que en el momento que vos aceptaste y fuiste a poner el cuchillo, viene un ángel y te dice que no, Dios te dice: sacrificalo, matalo. Esa parte, esa sí duele. Esa duele un montón, porque cuando te equivocás, bueno, te equivocaste a cumplir la disciplina, vos te equivocaste. Pero cuando no te equivocaste, vamos a decir, y vos venís delante de Dios e intentás acercarte a Él y tratás de hacer como Jesús, ¿no? ¿Saben qué significa lo que Jesús le decía? Señor, mi humanidad no quiero sufrir tu ira, no quiero tomar la copa de tu ira, pero no tiene que ser mi voluntad, tiene que ser la tuya. Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo toda la plenitud de la deidad en Él, transpiraba sangre de la ansiedad que tenía, del dolor que sentía, de la angustia que sentía. Y eso es lo que Dios me llevaba a mí este mes. Sufrí por lo que sos, sufrí por lo que no me das, sufrí por lo que no me entregaste todavía, sufrí por lo que todavía no tenés la fe suficiente para dármelo, sufrí. Porque no estás haciendo nada malo, nadie te puede señalar nada. Pero que no te puedan señalar nada no significa que dentro tuyo no hayan cosas que vos necesites poner delante de mí. No significa que no hayan cosas que vos creas que están bien porque nadie las ve, pero yo las veo. Y eso va a ser un impedimento entre vos y yo. Y créanme que había momentos en los que decía: Dios, no puedo más. No, sí podés. Transpirá más, llorá más, angustiate más. ¿Entienden? Esa parte, eso sí duele. Eso sí duele un montón. Cuando la respuesta de Dios es: no, aguantá. No terminó esto. Vos querés que yo forje mi carácter en vos. Porque todos oramos eso. Todos oramos: Señor, transformame, haceme como vos. Y a veces no nos imaginamos lo que significa eso. O cuando nosotros decimos: Señor, quiero tener una relación más íntima contigo. Señor, quiero poder apartar más de mi tiempo para vos. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Porque si vos querés hacer eso, significa que vas a tener que morir a muchas cosas que vos no querés morir. Cosas que naturalmente no están mal vistas. Cosas que naturalmente nadie te podría señalar por eso. Pero vos sabés, en el fondo de tu corazón, que eso que nadie puede señalar es un impedimento entre vos y entre Dios. Ayer de noche cuando estaba orando, pensaba en esta palabra y honestamente decía: Señor, si yo llego todo el mes, ¿no? Fue así. Yo no puedo llegar a compartir esto si no hago lo que vos me estás diciendo. Y aún ayer, en medio de la oración y todo y demás, era: Señor, no sé qué más te tengo que dar. Estoy cansado, no quiero estar más así. No sé qué más darte. Dame luz para entender qué más te tengo que dar, qué más tengo que sacrificar delante de vos para tener eso que vos me estás diciendo que tengo que tener. Y les estoy hablando de relacionarse más con Él de manera sincera. De decir: Señor, no tengo nada en mi corazón que me acuse y quiero estar delante de vos de manera ordenada,
aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda. Eso sí duele, porque de nuevo, les aseguro que ese uno mismo carnal se va a parar enfrente tuyo de nuevo. Y como les dije el mes pasado, agarrate a piñas. Si te tenés que agarrar a piñas, agarrate a piñas. Y pegale fuerte, y pegale hasta dejarlo inconsciente en el piso, y pegale, y que se desangre en el piso de todas las piñas que le des. Y pegale, de verdad les digo. Y no va a ser lindo, porque ustedes en oración pueden pedir una cosa, pero su corazón automáticamente no lo siente. Si yo, por ejemplo, tengo idolatría a un trabajo, yo le puedo estar diciendo a Dios en oración que me ayude a dejar de mirar ese trabajo como un ídolo, pero eso automáticamente no hace que mi corazón deje de verlo como un ídolo. Yo no sé si alguna vez les pasó que les cuesta orar por algo porque saben lo que va a pasar si oran por eso. No sé si alguna vez les pasó de decir, no quiero abrir la boca con esto, Señor, porque yo sé que cuando abra la boca con esto significa esto y yo no quiero. Hasta ese tipo de engaños nos hacemos. De decir, por ejemplo, si yo le tengo idolatría a una persona, Señor, necesito renunciar a la idolatría que yo le tengo a esta persona, necesito que la saques de ese lugar que es tuyo en mi corazón, a pesar de que a mí me duela. Y el mejor ejemplo es el de Jesús, ¿saben por qué? Porque Jesús no se enteró en ese momento lo que iba a sufrir. Jesús siempre supo lo que iba a sufrir. Jesús vino de manera voluntaria sabiendo lo que iba a sufrir. Y aún viniendo de forma voluntaria, tuvo que orar y sufrir y transpirar sangre de la angustia en Getsemaní. Entonces, si el Hijo de Dios, que es perfecto, que no tiene pecado, que se hizo carne y que vino al mundo y estuvo caminando acá en la tierra, haciendo su voluntad y enseñándonos el reino de Dios, tuvo ese tipo de situaciones para poder obedecer al Padre, ¿quién te dice que vos no vas a padecer eso con lo que sos? Con lo que soy. Nosotros tenemos que pasar por eso. Y les aseguro que va a ser una piedra en su camino por el resto de sus vidas. Acá no importa si tienen muchos años sentados, muchos estudios. Acá lo que importa es qué tanto tienen amordazada la carne dentro de ustedes. Eso es lo que a Dios le importa. Y créanme que a veces los cambios externos van a ser casi invisibles, pero internos van a ser mucho más diferentes. Porque verdaderamente enfrentarse de esa manera y confiar en Dios lo lleva a otro lugar, a otro momento, en el cual Dios empieza a manifestarse de una forma diferente en ustedes. No es misticismo, no es estar buscando experiencias sobrenaturales todo el tiempo, pero nosotros no podemos pretender decir que queremos una relación más íntima con el Señor sin morir. ¿Entienden que el que no muere no puede hallar su vida? Morir es morir de morirse, de que no tenga vida. Y esa parte, todos decimos amén, de verdad todos decimos amén, pero cuando está delante tuyo, corres, lo evitás, no querés ceder, no querés. Y está bien no querer ceder, ¿saben por qué? Porque son humanos. El día que ustedes quieran ceder, van a estar glorificados. Ustedes tienen que pedirle, y yo también tengo que pedirle al Señor, que el Espíritu Santo nos ayude de una manera sobrenatural para entender que el placer de estar en la gloria de Dios es mucho más grande que el placer que cualquier cosa que nuestra carne nos ofrezca. Porque cuanto más intentemos acercarnos a Dios de esa manera, mejores van a ser las ofertas de la carne, mejores. Se los puedo asegurar. Cosas que ni siquiera se imaginaban que iban a pasar, les van a empezar a pasar. Ese es el precio de seguir al Señor. De que a medida que pase su vida, la cosa se va haciendo más llevadera, pero no necesariamente más fácil. Las tentaciones no van a dejar de venir. Y como compartía Pablo también la semana pasada, lo necesario que es el cuerpo de Cristo para que sea más leve ese camino. ¿Saben por qué? En el caso de David, estaba rodeado de personas que no se animaban a acercarse a él. Cuando David estaba ayunando y estaba llorando y estaba en ese momento de luto por su pecado, nadie se le acercaba, nadie se animaba a hablar con él. David lo transitó solo, absolutamente solo. Y Jesús también lo transitó solo en lo humano. Porque aunque él tenía sus discípulos que podían ser un poco más íntimos, aún esos discípulos se durmieron. Pero lo bueno que está acá, que es lo que está increíble de esto, porque eso es Dios. Y eso es lo que yo deseo que puedan experimentar, porque es lo mejor que les puede pasar.
Cuando Jesús va a orar al Getsemaní, en el versículo 42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, para que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es Jesús obedeciendo a la voluntad del Padre, a pesar de todo lo que sus sentimientos humanos le pudieran decir. Los discípulos están dormidos, los discípulos no están con él, ¿y qué hace Dios? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, a pesar de que el ángel lo fortaleció, estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, cuando se levanta y va, ¿qué encuentra? A los discípulos durmiendo otra vez. Entonces, eso es lo que confirma verdaderamente que Dios no deja desamparado un corazón que se humilla delante de Él. Que cuando vos verdaderamente das ese paso de decir: Señor, yo renuncio. Señor, yo te entrego y te lo entrego y lo suelto. No te lo entrego de palabra. Te pido que me ayudes a arrancarlo de mi corazón y dejarlo en tu cruz. A creer que verdaderamente esto que me está apresando y que capaz que nadie ve, necesito que desaparezca de mi sistema, necesito que muera, necesito que no esté más. Y Dios te va a servir. Porque créanme que aún en medio de todo esto, de todas las cosas que les he compartido y demás, es impresionante cómo empezás a ver a Dios en todos lados, a todo tiempo, a toda hora. Cosas que vos pensabas que no podías hacer, las empezás a hacer. Cosas que parecía que el Espíritu Santo no estaba prestando atención, empieza a prestar atención, empezás a orar, las cosas pasan. Y les estoy hablando desde la vida diaria, desde levantarse y saber que la gente dice que el mundo es como el infierno, pero todavía tenemos cielo, todavía tenemos un buen clima, un montón de cosas. La gente no sabe lo que es el infierno. Y la gente cree que el castigo de Dios es vivir en esta tierra. No saben lo que se viene verdaderamente. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de disfrutar la creación de Dios, también, ese es otro de los regalos que vienen conforme a obedecerlo. Pero lo que tenemos que hacer, como dice el título de la prédica, y como hizo Jesús, y como hizo David también, a pesar de eso, tenemos que salir de ese plan de víctima que nosotros mismos nos ponemos. Yo soy el que está sufriendo, yo soy el que está mal. No, porque yo estoy padeciendo por el Señor. No, porque a mí el Señor me abandonó. No, porque si estoy pasando todo esto, entonces no entiendo para qué hice todo esto para el Señor. Y la realidad es que vos te mereces el fuego eterno hoy y hasta que el Señor venga. Te vas a merecer el fuego eterno. Entonces, no nos olvidemos de eso. Y recordemos que tenemos que avanzar. Hay que seguir hacia adelante. Hay mucho trabajo por delante. Y la única manera de que el trabajo sea efectivo, la única manera de que todas estas paredes, cuando sean levantadas y haya más personas y demás, empiecen a dar fruto, no es algo físico, es algo espiritual lo que se necesita. Y lo espiritual que se necesita es una relación más estrecha con Jesús. La única manera de tener una relación más estrecha con Jesús, que es algo que ya lo decimos hasta por hábito, es morir. Si no podemos morir, morir es morir, hermanos. Y lamento decirles que no hay otra respuesta. No hay otra forma. La única manera es morir. Si no pueden morir, no son dignos del Señor. No lo digo yo, lo dice Él. Si no son capaces de entregarse a ustedes mismos, de negarse, de tomar su cruz y de seguirlo, no son dignos de ser discípulos de Jesús. Aunque vengan toda la vida a la iglesia. Aunque tengan muchas obras. Entonces, mi oración y mi ruego de verdad era y algo que me ha estremecido mucho, es el lloro y el crujir de dientes de las personas cuando se acerquen y le digan: Señor, pero nosotros echábamos fuera demonios en tu nombre y hacíamos milagros. Apártense de mí, yo nunca los conocí a ustedes, no tengo idea quiénes son. Entonces, imagínense lo que es llegar a ese punto, de creerte que por tus acciones estás viviendo una vida que agrada a Dios y que te espera la eternidad con Dios, para que Dios: no tengo idea quién sos, apártate de mí. Nosotros tenemos incorporado que nuestras obras mandan nuestra salvación, aunque decimos que creemos que la salvación no es por obras. Nosotros decimos que nuestra relación con Jesús se mide por qué tantas obras tengo, por qué tantas cosas con Jesús hice durante el día, y no pensamos en el corazón, en lo que está pasando dentro del corazón. A Dios no le importan tus obras. Tus obras delante de Dios son como un trapo de inmundicia si no tienen el amor de Cristo. Y no importa si todos podemos alabarlas y golpear las manos y decir qué bueno. Si nosotros no podemos entender eso, de nuevo podemos llorar, gritar y patalear todo el tiempo, todo lo que quieran. Entonces, mi ruego de nuevo es que si alguno todavía no se enfrentó a sí mismo, que se enfrente a sí mismo.
que se enfrente de verdad, que puedan ver la putrefacción que hay dentro de ustedes, que se personifique delante de ustedes y que ustedes le rueguen a Dios que eso muera. No una mala actitud por cuando me levanto y dormí poco, sino toda la personalidad oscura que está dentro de ustedes por ser carne y hueso, que pueda ser destruida por completo, que pueda ser atada, que pueda ser reprimida, que no dejen ningún tipo de puerta abierta para el enemigo, que no se engañen a ustedes mismos, que puedan entender que ninguno está exento, ninguno de los que estamos acá adentro, ninguno está exento. Y le ruego a Dios que si hay alguien que está viviendo como David, en la etapa en la que cubría a Urías, que salga a luz y que quede en evidencia si tiene que quedar en evidencia. Y si alguien lo está viviendo, sí, sienta miedo, porque va a pasar lo mismo que con David. Dios no castigó diferente a David. No hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto, hermanos. Entonces no le hagan la moña a Dios, porque verdaderamente se van a encontrar con un lado de Dios que se olvida muchas veces. Porque todos hablamos de la faceta amorosa de Dios, todos hablamos de la gracia, pero nos olvidamos de que Dios es un Dios justo y que Dios no cambió del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dios sigue siendo el mismo Dios que enviaría el mismo juicio por nuestro pecado. Ese juicio quedó abolido por Jesús. Si no, ese mismo Dios nos consumiría de la misma manera que se consumían a las personas antes. Dios no cambió. No intenten engañar a Dios, no tienten a Dios. De nuevo, no estamos hablando ni de las personas. Estoy hablando de ustedes con Dios, de lo que nadie ve, de la integridad del corazón, de la transparencia. Y eso se va a ver reflejado con las personas de afuera. Pero siempre estamos hablando de ofensores, siempre estamos hablando de lo que otro nos hace, siempre estamos hablando de eso, pero nunca hablamos de lo que nosotros nos hacemos. Nunca hablamos de cómo nosotros nos matamos, nos estamos apuñalando todo el tiempo y nosotros somos nuestro peor enemigo. Nos olvidamos de eso, muchas veces nos olvidamos de eso. Entonces, que el Señor nos encuentre más orando y secándonos las lágrimas de estar sufriendo los niveles más altos de ansiedad por querer hacer la voluntad de Él, como Jesús en Getsemaní, y que nos ayude a entender su voluntad inclusive si nos equivocamos, porque todos tenemos que transitar por los dos lugares. Esa es la realidad. Todos tenemos que saber lo que es equivocarse y ser disciplinado por Dios, porque si vos querés conocer más a Dios, la única manera de conocer la parte de su carácter, de la disciplina, no va a ser siempre viendo disciplina en otro. Vos también vas a tener que ser disciplinado en algo. Y también tenés que conocer el otro lado de Dios, de que cuando vos te entregás por completo a su voluntad, Él puede hacer cualquier obra sobrenatural para que vos seas servido cuando nadie te sirve. Cuando nadie te está mirando, cuando nadie te ayuda, Dios te ayuda. Dios se acuerda de vos. Dios te va a dar una palabra de aliento. Dios te va a hacer encontrarte con alguien. Dios va a hacer que justo alguien orara por o la situación que tenga que ser. Pero le pido a Dios que nos ayude, hermanos, porque cada vez lo veo más. Cada vez veo que el amor de muchos se enfría. Y yo, honestamente, he luchado mucho para que mi amor no se enfríe. Porque a veces cuando empezás a entender todas estas cosas y empezás a ahondar en estas cosas, honestamente tu carne lo que quiere es salir corriendo, decir, no, este no fue un buen trato. Esa es la verdad, porque la carne no quiere. Y que el Espíritu Santo nos ayude a esto, a no medirnos por lo que alguien nos diga, sino que nos podamos medir por lo que la palabra dice de nosotros. Que el espejo de nosotros pueda ser la palabra, no lo que alguien me dice. Sí pedir consejo, sí sujetarse a las autoridades puestas por Dios, pero no volver nuestra relación con Dios la dependencia de esas autoridades puestas por Dios. Porque Dios te demanda que antes que todo eso, que vos te pares delante de Él, delante de su palabra y que vos te mires a través de esa palabra. Y acuérdense siempre de que todas esas personas que están escritas acá y que Dios permitió que tuviera su registro acá, de las que nosotros decimos, qué horrible que sean así y demás, sí, vos sos igual o peor. Porque miren que los tiempos habrán cambiado, las épocas habrán cambiado, la tecnología habrá cambiado, pero los corazones siguen siendo igual de inmundos que en el Edén. Exactamente los mismos. No pecamos ni más ni menos, pecamos lo mismo. Y las situaciones que vivían los pueblos rebeldes y demás, las viven hoy en día. Entonces,
La palabra va a ser la misma hasta que el Señor vuelva. La palabra no va a cambiar. Que el Señor nos ayude a poder verdaderamente dejar de llorar todo el tiempo, dejar de quejarnos todo el tiempo, dejar de entender que nosotros tenemos todo, hermanos. De verdad tenemos todo. Otra cosa que les quería compartir es que, y esto es algo que capaz que pega fuerte, pero es la verdad. En la semana, el miércoles, fuimos a una jornada también de mi trabajo, que era para trabajar con unos niños del barrio Santa Eugenia, que es allá por Carrasco Norte. Y hay una capilla católica que trabaja con ellos y demás, se llama Sireneos, y Divino fue invitado a que pudiéramos hacerle una jornada recreativa a los niños. Y no les puedo explicar las cosas que vi ahí, de ver un niño de 5 años con la espalda cortada, como no un corte porque se cayó y se lastimó, corte que es un hábito que se corte ya. Niños de 5 años, niños de 10, 12 años que lo único que querían era un abrazo, los padres que te miran como si fueras un completo extraño y vos solamente querés ir a jugar con el hijo. Y ¿saben qué es lo que más me sorprendió? Que a veces las personas del mundo hacen mucho más que nosotros. A veces las personas que están en religiones que nosotros criticamos hacen más que nosotros y son más efectivos. ¿Saben por qué? Porque en medio de todos esos niños que estaban, sí, les digo de verdad, imagínense lo que era, o sea, eran como salvajes, no tengo otra palabra para explicarlo, pero era impresionante esto. Vino vamos a decir, la coordinadora de la capilla, 2 gritos, todos sentados en ronda, diciendo el Padre Nuestro de memoria. O sea, nos falta un montón, Señor, un montón nos falta. Pero ¿saben por qué se los digo? O sea, no lo digo por los niños de acá, lo digo en general, como iglesia universal. Que nosotros verdaderamente porque creemos que la salvación es por obras y no creemos en estatuas de yeso y demás, ya somos mejores. La realidad es que si nosotros tuviéramos que empezar a pesar cuánto es movida la iglesia misericordia por los demás para enseñar e inculcar, veríamos que no estamos tan alto como nosotros creemos. Entonces, ¿saben cuál es la única manera? Tener una relación más íntima con Jesús. Como decía Rafa, que Hechos 2:42 sea vivo en la iglesia. Eso no va a poder pasar si no hay relación íntima con Jesús. No va a pasar relación íntima con Jesús si ustedes no se enfrentan a ustedes mismos. Porque enfrentarse al resto nos encanta. Pelear con el otro me encanta. Ir y hablarle al otro sobre lo que está haciendo me encanta. Pero hablarte a vos acerca de lo que vos estás haciendo a solas, cuando nadie te ve, los invito a que lo intenten una vez y se van a dar cuenta de que nos hace mucha falta, de verdad. No que decir, no hermano, está orando por mí, no, ora vos ora, vos doblega tu corazón delante de Dios, vos humillate y decirle, Señor, te necesito que me transformes porque esto está complicado. Sí, el Señor ya sabe, Jesús ya lo vivió y lo vivió peor que vos. Entonces nosotros tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros y puede entender nuestra situación. Entonces corramos a Él, hayamos pecado o estemos intentando hacer su voluntad, vayamos a Él. Pero recordemos eso, que en cualquiera de los dos casos, David volvió a Dios y Jesús nunca se fue de Dios. A los dos les costó, los dos lloraron. Uno recibió ayuda, el otro no recibió ayuda. Los dos se tuvieron que secar las lágrimas y seguir adelante. Entonces, vamos a orar y que Dios nos ayude, hermanos.